Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Estamos en comunicación con Santiago Gándara, él es docente de la Universidad de Buenos Aires, también es referente del sindicato docente AGD-UBA. Hola Santiago, Emilia, al aire de La Tribu te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muchísimas gracias por este tiempito. Y algo que sí es necesario reponer es que docentes y no docentes de universidades públicas vienen de 2 semanas de lucha, ¿no? En este comienzo de cuatrimestre, también clases públicas y paros. Contanos un poco cuál es la situación actual de la docencia universitaria en términos salariales y también de los no docentes, ¿no? Mira, el conflicto docente y también no docente es un conflicto con el que arrancamos el año. Uh-huh. Los que nos escuchan y bueno, ustedes mismos también recordarán lo que fue un poco la coronación de este primer cuatrimestre, que fueron esas masivas marchas en todo el país, acá en particular, digamos, en el centro que tenemos en Buenos Aires. En este cuatrimestre arrancamos con 2 semanas de paros, con la perspectiva de paralizar la universidad. ¿Por qué? Porque la situación sigue siendo la misma que teníamos en el primer cuatrimestre. Las resoluciones que hubo, y sobre todo sobre las cuales el gobierno hizo demasiada propaganda, están vinculadas con una parte muy ínfima del presupuesto, el 5% del presupuesto, que puede garantizar el funcionamiento, digamos así, del pago de la luz, el gas, los insumos. Pero más del 90% del presupuesto está destinado a los salarios de los no docentes y docentes, y esos no se modificaron. Nosotros tenemos una pérdida salarial de 50%, depende cómo se cuente, puede ser un poco más o un poco menos, pero orilla eso, con salarios de ayudantes, esos docentes que dan clase, por ejemplo, en el CBC, que están en 150.000 bruto, así los descuentos, que el cargo testigo es de 300.000, que para no ir demasiado lejos, un asociado con máxima antigüedad que se parece mucho a mí está en 800, con una semi. Son salarios que se han deteriorado de una manera brutal. Nosotros decimos y concordamos inclusive con lo que le pasa a los investigadores en el CONICET, que estamos teniendo la mayor caída salarial de los últimos 40 años. O sea, nunca tuvimos una pérdida salarial así, siendo que hemos tenido pérdidas salariales en los años anteriores también, ¿no? Hay algo también que se viene relevando, que el salario de docentes universitarios en muchos casos incluso está por debajo de los salarios docentes de escuelas medias, de escuelas primarias, ¿no? En algunas jurisdicciones. ¿Es así? Completamente, y eso también debería ser un motivo no solo de atención, nosotros lo hemos denunciado, no en términos de plantear la situación del conjunto de los docentes, que tienen salarios bajos también, uh-huh, sino justamente para mostrar el grado de desplome. Los únicos salarios que paga el gobierno nacional es el de los docentes universitarios, porque seguimos dependiendo de Nación. Claro. Los demás docentes dependen de cada una de las jurisdicciones. En Cava, los de Cava, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, lo que sea. Los nacionales, que dependemos del ministerio, somos los docentes universitarios, y esta es la situación a la que nos lleva el gobierno. Con situaciones, te digo, que no las veíamos, otra vez te digo, en décadas. Por ejemplo, docentes que dejan, claro, que prefieren irse a otro trabajo. Esto está pasando, uh-huh, obviamente, en las carreras en las que el mercado laboral, por decirlo así, es mucho más redituable. Te digo, todas las carreras de computación de la UBA, los docentes están, o ya renunciaron o están pensando en hacerlo, pero también se da incluso en aquellas facultades a las que nos suele caer, digamos, el San Benito de, bueno, el mercado no los requiere demasiado, como las ciencias sociales, donde los compañeros se van, o a agencias, o asesorías, etcétera, etcétera, porque no hay modo de hacer algo con este salario. Hay algo, ustedes sí cerraron, no cerraron, se les impuso un aumento del 3% para agosto y uno del 2% para septiembre en términos salariales, es así, ¿no? Exactamente. Esa es la propuesta. Y está bien la palabra, el verbo impuso, sí, porque no tenemos paritarias desde febrero. El gobierno cita cuando quiere y dice, este es el incremento. O sea, no hay ningún tipo de paritaria, se supone que es una reunión relativamente de igualdad, paritario, en donde se discute, digamos, se negocia. Bueno, no hay nada de eso, hay una imposición de un número, y tampoco quiero que se lea o se escuche que los docentes universitarios somos el centro del universo,
Pero lo concreto es que detrás de todo esto lo que hay es el ajuste fenomenal que está haciendo el gobierno. Es decir, para cerrar ese famoso número del déficit fiscal, lo pueden hacer y pueden propagandizarlo sobre la base de, bueno, sin duda, sobre la base de jubilaciones, que es una vergüenza, pero también sobre la base de docentes, de salarios de docentes y no docentes, y agrego, de investigadores. El viernes va a haber una gran movida en el polo científico y nosotros vamos a discutir en nuestra asamblea cómo podemos coordinar con ellos también, porque es la ciencia y la universidad la que están en riesgo. Pero digo, los salarios de los universitarios, de los investigadores también se han desplomado. Sí. Por lo cual la situación es de una extrema gravedad, porque, digamos, lo que se está poniendo en riesgo es la continuidad, en un caso de equipos de investigadores, por ejemplo en el CONICET, y en el caso de la universidad, de equipos docentes, gente que se forma durante muchos años, pero muchos años, para que finalmente les digan, mira, tu salario es de 300.000 pesos. Realmente es absurdo. ¿Sabes qué? Justo la semana pasada hablábamos con un representante de aceiteros, ¿no? Joffre, y una de las cosas que contaban, viste que ellos también vienen claramente de una lucha muy insistente, ¿no? Y muy presente respecto a hacer paros y paralizar la actividad, aunque una de las cosas que aclaraban es, mirá que paralizamos pero no desabastecemos, ¿no? Porque también ahí hay una jugarreta discursiva. Claro. Pero una de las cosas que decía Joffre de Aceiteros, decía, bueno, no podemos aceptar desde nuestros sindicatos, desde nuestros gremios, que haya trabajadores por abajo, pobres, ¿no? Por abajo incluso de la línea de la pobreza. Y que una de las cosas que se les machaca a Aceiteros tiene que ver con esto, que están efectivamente pidiendo salarios por encima del índice de inflación. Entonces también me quedaba pensando en, la situación de docentes universitarios, de la docencia en general, pero específicamente de docentes universitarios. Hay una clara tendencia hacia ir primero en salarios con aumentos menores al índice de inflación y que efectivamente quedan por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo es el laburo ahí sindical, gremial, como para efectivamente poner por delante somos trabajadores, no podemos ser pobres? Nadie puede ser pobre, ¿no? El tema acá... Es todo el tema, pero antes permíteme decirme lo que señalaste recién de Aceiteros. Es todo un tema, sobre todo porque Aceiteros recibió una campaña... ¿cómo podemos decir? Miserable, digamos, por parte de algunos periodistas que parece que le recriminan a los trabajadores cuando hacen paro. O sea, cuando no les pagan nada, cuando los despiden, cuando les ponen jubilaciones anticipadas o retiros anticipados, nadie dice nada. Pero cuando los trabajadores hacen un paro, hay algunos que se escandalizan. O sea, el único escándalo moral en nuestro país, por lo menos en cierta parte, vamos a decirlo así, del periodismo mainstream, digamos, el único escándalo que existe es el paro. Todo lo demás no es un escándalo, la explotación, las condiciones de trabajo, nada. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se hace? Mira, nosotros estuvimos planteando una consigna que fue precisamente esa, si no me equivoco, desde el fin del año pasado, casi mitad del año pasado, y ahora la reforzamos, es ningún docente por debajo de la línea de pobreza. Y estamos batallando sobre esto. Lo que también estamos necesitando, y de alguna manera lo venimos reclamando permanentemente, es que haya una lucha más general. El problema de los docentes universitarios es más grave en cuanto a el desplome salarial, pero no está descolgado, no está desenganchado del problema del conjunto, quiero decir, de los periodistas que están en paro, que sean paginados que están en paro, de la docencia de otros niveles, de los trabajadores de otros niveles, de otras ramas. Por lo cual es necesario que las centrales sindicales acompañen estas luchas, porque si no, son todas luchas atomizadas y es muy difícil quebrar la política de un gobierno desde el paro de un sector, ¿no? Dicho eso, nosotros estamos planteando la necesidad de continuar con las medidas de fuerza, de seguir golpeando y de ir hacia septiembre, los primeros días, mediados, bueno, ahí está todo un gran debate medio largo, pero queremos hacer una nueva marcha universitaria. Bien. Ahora te corro un poco del laburo desde los sindicatos, del laburo y de la lucha desde los sindicatos, y te paso a la rosca por arriba, que claramente tiene que ver con esto de, luego de la marcha universitaria gigante que se hizo a fines de abril, bueno, reapareció Jacobiti, ¿no? Y una de las cosas que...
porque una de las cosas que aparece ahí claves tiene que ver con, bueno, primero, Giacobiti siendo parte de la denuncia, ¿no?, por la situación de las universidades públicas, específicamente él desde la UBA, y poquitos días después ya ahí negociando, ¿no?, como una partecita de, bueno, mejoramos la situación de la UBA, cosa que vos bien decías, tampoco es tan así, porque lo que se aumentó claramente tiene que ver con un porcentaje sobre infraestructura y no así sobre salarios. ¿Cómo ves este ida y vuelta, digamos, de la rosca por arriba en términos de política universitaria? Mira, esta es una lucha que los únicos que podemos garantizar esta lucha somos las y los trabajadores, docentes universitarios y no docentes. Con esto lo que quiero decir es que estos aspectos que vos estabas señalando, todos los fuimos discutiendo y lo vimos en nuestros lugares de trabajo. Después de la marcha caímos en una suerte de, no de valle, ojalá que fuera de valle, caímos en un agujero negro, o sea, no pasó nada. Y empezamos a leer declaraciones, sin duda del Rectorado de Buenos Aires en primer lugar, y Giacobiti, pero también el rector, pero después empezamos a escuchar declaraciones de los demás rectores de todo el país. Bueno, inclusive una declaración del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores, que hablaban, yo no recuerdo ahora la frase, a lo mejor no estoy siendo fiel, pero la idea era que había cierta satisfacción, o enorme satisfacción, o alguna satisfacción, pero la satisfacción estaba, de que habían resuelto en parte no sé qué cosa. Eso sin duda desarmó todo. Y es cierto que logramos como colectivo gigante, quiero decir los sindicatos, los rectores que estuvieron allí también, tengo que reconocerlo, las federaciones, docentes, etc., logramos colocar la idea de que sin presupuesto no hay universidad. Ahora, lo que no logramos es, digamos, desentrañar esa frase para decir, mira, sin salario no hay universidad. Claro. Porque hasta te diría que sin luz, yo he dado clases sin luz. Sí. Sin, no sé, digamos algo, sin calefacción, bueno, he dado 1000 veces sin calefacción. No nos vamos a andar sorprendiendo, claro. Hasta sin banco he dado clases. En la calle he dado clases. He dado clases en mi vida, en cualquier lado. Ahora, sin salario no hay universidad. Claro. Y eso nosotros no logramos imponerlo. Los rectores nos ganan de mano en esa medida. Y el movimiento se disuelve también por responsabilidad de las federaciones docentes, que no sigue llamando a un paro. Claro. Entonces, lo que sí estamos advirtiendo nosotros, y con esto te redondeo la idea, es, primero, tenemos que continuar con el paro, tenemos que ir a una marcha, pero la marcha no puede ser el saludo, como se dice, el saludo a la bandera, es decir, llegamos hasta que nos vamos. Tiene que ser, en todo caso, si no se conquistan lo que estamos reclamando, una profundización de esto. Si no, estamos perdidos. O sea, siempre decimos esto, mira, si no das una batalla, mejor te lo digo al revés, si das una batalla nadie te garantiza que ganes, pero si no la das, ya está perdido. Ya la perdiste, claro. Entonces estamos reclamando, mira, no queremos perder, no queremos seguir perdiendo más, y eso es todo el planteo que estamos haciendo. Santiago, y decías, se viene entonces o se empieza a planificar esta nueva marcha federal universitaria por la universidad pública en septiembre, no se sabe cuándo todavía. Posiblemente sea mediados, porque la próxima, ahora estoy medio mareado, pero creo que la próxima semana ya son las elecciones. Sí, los primeros días de septiembre son las elecciones estudiantiles y de graduación en las facultades, y las cabezas van a estar más ahí que en otro lado, con toda la lógica, por lo cual entiendo que va a estar ahí. No depende de nosotros, es una discusión mucho más general, pero lo que sí percibo es que hay una voluntad de construir esa marcha, por lo menos por parte de las federaciones docentes y no docentes. Bien, o sea, como fue la de abril también, ¿no? Que hubo varias semanas también de preparación, de instalación del tema en agenda mediática, de instalación también en agenda en los lugares de laburo, porque también es cierto que otros niveles educativos se sumaron claramente a la marcha universitaria, claramente. Así que, bueno, es lo que creo también que es lo que vos decías, ¿no? Que se necesita articular otras luchas. Completa, la del conjunto de la docencia, como vos decís, unir la lucha de los investigadores. Lo que está pasando en el CONICET es gravísimo. Bueno, y con la gravedad están diciéndole directamente en la cara, lo que ya sabíamos, pero ahora lo dicen en la cara, no, va a haber plata para los proyectos de investigación desde agencia. Sí. Ni siquiera aquellos que ya ganaron. No renuncia, la que te lo dice no renuncia. No, y aparte algo tan ilegal como aquellos concursos que ya fueron ganados, que se presentaron los ganadores y ganadoras, bueno, no van a ser asignados, no se hacen efectivos. Exactamente. Muy y grave. Los proyectos que fueron aprobados, muchos dicen, bueno, vamos a ver si se dan o no, si se los financia o no. Es una gravedad enorme, porque voy a decir esa frase común que se suele decir, tirar algo abajo es muy fácil. El tema es cómo
en reconstruir todo eso, ¿no? Y eso pasa en los equipos científicos, la educación, la cultura en general, son procesos largos, no es que vos apretás un botón y sale un violonchelista. Digamos, son años de todo eso. Entonces, destruir eso no es solo destruirlo en el presente, es destruirlo por las próximas décadas, por lo menos. Incluso tenemos que batallar para impedirlo. Con la gravedad, Santiago, de que muchas de las personas que efectivamente laburan en el campo científico también son docentes de la universidad pública, no son laburantes de la universidad pública. Por lo tanto, esos actores están como, bueno, ya lo sabemos, lo que veníamos recopilando en términos de conflicto, ¿no? O sea, efectivamente están debajo de la línea de pobreza en muchos casos. ¿Ahí me escuchás, Santi? Ahora perfecto. Perfecto. No, era básicamente como un cierre también a la nota y quedando a disposición para esta marcha que efectivamente esperemos suceda a mediados de septiembre. Perfecto, yo estoy ahí al servicio para que me llame porque sirve muchísimo. Todas las voces que podamos y fuentes que podamos abrir para difundir esto es importante y que todos vayamos madurando la importancia, digamos, de estas batallas que estamos dando. Sí. Muchísimas gracias, Santiago. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor. Saludos. Pasó Santiago Gándara, él es docente de la Universidad de Buenos Aires y también es referente del sindicato AGD-UBA, charlando un poco sobre la conflictividad docente y no docente en las universidades públicas y la construcción también de una nueva marcha federal para mediados de septiembre.